Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la clase del día jueves 25 de junio. En la clase del día de hoy vamos a ver el conocido método de Taylor, que es más bien una síntesis del método sueco. El método sueco de alguna manera establece la teoría que posteriormente utiliza Taylor para poder desarrollar un ábaco que sirve para poder determinar la estabilidad de taludes con ciertas condiciones de resistencia al corte. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación es un apunte que le subí a Ucursos, que está acompañado también de una presentación donde aparecen ejemplos de cómo utilizar este ábaco. Para poder entender esta metodología, tenemos que considerar este talud que aparece ahí en la figura, que tiene altura h, tiene además a una profundidad d de la parte de la excavación un estrato que es mucho más competente que el material que constituye el talud. Ese material más competente ustedes se lo pueden imaginar como una roca basal, por ejemplo, o un suelo de mejores propiedades geotécnicas. Entonces, voy a escribir aquí, material más competente geotécnicamente. Y el material que constituye el talud propiamente tal tiene una característica y es que su resistencia al corte se puede caracterizar por su resistencia no drenada S sub U. Ese es uno de los parámetros. El otro parámetro que caracteriza a ese material es su peso específico. Lo que siempre tienen que tener en consideración cuando se hacen análisis de este tipo, de tipo no drenado, es que el peso específico que se debe considerar es el peso total. Es decir, para este caso sería el peso específico saturado del material. Cuando uno hace, por el contrario, análisis en esfuerzos efectivos, tiene que considerar el peso específico boyante, que es el gamma sat menos el peso específico del agua. Entonces, esos son los parámetros geotécnicos que definen el material que constituye este talud. Bueno, este talud tiene una inclinación beta con respecto a la horizontal y el análisis de estabilidad lo que considera es que se forma una superficie de falla circular. A lo largo de esta superficie de falla circular hay un esfuerzo resistente que está dado por el material que se caracteriza por el parámetro tau. Esa es la resistencia del corte a lo largo de esta superficie de falla circular. Bueno, este problema vendría a ser como un caso particular del que nosotros vimos que se podía resolver con el método de las dovelas, con la diferencia de que acá no es necesario discretizar esa superficie de falla. Como ustedes ven entonces, esta masa de suelo solamente se considera que el peso total actúa en el centro de gravedad. Entonces, donde aparece esa flechita, en el fondo ustedes tienen que pensar que ese es el centro de gravedad de la masa completa que está deslizando. Al igual que en el caso del método de las dovelas, como se considera una superficie circular de falla, también es posible identificar el centro de ese círculo. Y a partir del centro de ese círculo uno puede determinar una distancia A, que es donde está aplicándose el peso de esa masa. Entonces, dado que el análisis permite analizar completamente la superficie de falla sin necesidad de discretizarla, el análisis que uno hacía en el método de las dovelas, que era ir dovela por dovela determinando cuáles eran los momentos resistentes y solicitantes, en este caso se simplifica. Lo que aparece entonces escrito en la parte inferior de lo que le estoy mostrando es que el factor de seguridad se puede determinar considerando el giro sobre el centro del círculo y determinando cuáles son los momentos solicitantes y resistentes. En este caso, el momento solicitante va a ser el peso de esa masa completa por el brazo A, ¿cierto? Y el momento resistente va a ser el esfuerzo de corte que se está aplicando a lo largo de la superficie de falla
por el largo de esa superficie, que es un arco de circunferencia, por el brazo, que en este caso es el radio. Si reemplazamos el esfuerzo de corte que existe en ese sector, que es constante a lo largo de la superficie, igual a S sub U, nos queda que el momento resistente es S sub U por L por R. Parece un trabalengua. Reemplazando esas definiciones de los momentos resistente y solicitante, uno llega a una expresión bastante simple para poder estimar el factor de seguridad. Entonces, conociendo un círculo, conociendo su centro y conociendo el radio, uno puede estimar el factor de seguridad de infinitos círculos asociados a ese talud. Entonces, esa parte teórica es la que se conoce como el método sueco para poder resolver el factor de seguridad de un talud de este tipo. El trabajo de Taylor, que me parece que es del año 1936 o 37, muy antiguo, es que él resolvió este problema considerando numerosas combinaciones de altura de talud, H, profundidad, a donde se encuentra el suelo o el material más competente, D, inclinaciones de talud, y encontró que el factor de seguridad más crítico se puede sintetizar en una tabla, o en un gráfico, o en un ábaco. Entonces, en el fondo, lo que él hizo si yo quisiera considerar, por ejemplo, solamente el talud que está en la figura, él lo que hizo es, para esa configuración en particular, encontrar el factor de seguridad más crítico. Tengan en consideración que en el año 1937 no había la capacidad computacional que había en esta época, por lo tanto, él probablemente tuvo que haber hecho estos análisis en forma manual, lo cual le da mucho más valor a este trabajo. Entonces, tras hacer ese análisis para muchas combinaciones de altura, de inclinación, finalmente Taylor resumió sus resultados en este ábaco. Este es conocido entonces como el ábaco de Taylor. Ustedes ya conocen una herramienta mucho más poderosa para resolver la estabilidad de taludes, que es el método de las dovelas. Sin embargo, en algunas aplicaciones, cuando uno está en algunas etapas tempranas del diseño de algún proyecto, a veces es útil tener este tipo de herramienta para poder obtener de forma simple los factores de seguridad asociados a cierta inclinación de taludes. Y con eso uno puede tener una estimación, por ejemplo, de lo que le costaría materializar un talud de esa inclinación, con esa altura, esas características geotécnicas en general. Esa es una aplicación. Otra aplicación también de estos métodos simples es que muchas veces sirven también para poder comparar los análisis que uno obtiene a través de métodos numéricos. Las personas que se dedican a los modelos numéricos más complejos, dentro de los cuales yo me encuentro incluido, a veces necesita tener solución de problemas más simples conocidos para poder saber si el problema que está resolviendo lo está haciendo el modelo numérico en forma apropiada, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener a mano este tipo de soluciones simples, fáciles de implementar, para poder estar contrastando los resultados y desarrollar un poco la sensibilidad de algunos parámetros, más bien la sensibilidad de la estabilidad de un talud con respecto a ciertos parámetros. Bueno, les voy a explicar entonces cómo funciona este ábaco y posteriormente voy a pasar a la presentación a mostrarle algunos ejemplos de cómo poder utilizarlos para calcular factores de seguridad de taludes. Y esos mismos ejemplos los vamos a resolver, yo ya lo hice, digamos, con el software GeoStudio y poder contrastar los factores de seguridad que se obtienen en uno y otro caso. Entonces, partiendo, lo primero que aparece en este ábaco es en el eje X la inclinación del talud, que se denomina beta. Sobre el eje aparece también otro parámetro que es el parámetro B larga, ¿cierto? Que es igual a la cotangente de beta. Muchas veces, como ustedes probablemente ya saben, los taludes
además de denominarse por el ángulo de inclinación del talud, se denominan por su razón entre la horizontal y la vertical. Razón H sobre B. Entonces lo que se ha hecho en este caso es que se ha considerado que el H es igual a B cuando la vertical es 1. Entonces si ustedes, pues, por ejemplo, tuvieran una razón 3 es a 2, donde H es 3, B 2, si ustedes dividen 3 por 2 es 1,5. Entonces eso sería equivalente a decir que el B es 1,5, el B chico. Entonces sería en ese caso 1,5 es a 1. Entonces también es una forma fácil de definir la inclinación de un talud. Hay gente que le acomoda más trabajar con el ángulo, hay gente que le acomoda más trabajar con el B chico, con el B mayúscula, no con el B chico, B mayúscula. Entonces eso corresponde al eje X, nos va a dar la inclinación del talud. Ojo que aquí los valores que están más a la izquierda son inclinaciones de talud más empinados, ¿cierto? De hecho, el gráfico parte con una inclinación de 90 grados a la izquierda. Y al lado derecho aparece el valor 0, sería un talud inexistente, un talud o una superficie perfectamente horizontal. Ahora, si nos vamos al eje Y, ahí aparece el conocido número de estabilidad. El número de estabilidad ustedes lo van a ver en varias aplicaciones y en varios métodos para poder estimar factores de seguridad de taludes. En este caso, entonces lo importante acá es que el factor de seguridad depende de ese número de estabilidad. El factor de seguridad que aparece en el cuadrito se define como F igual N0, número de estabilidad, por C partido por PD. La nomenclatura no es de la más óptima, así que lo voy a reescribir para que ustedes puedan asociar esos términos a factores ya conocidos. Entonces, F es el factor de seguridad, N0 es el número de estabilidad que obtienen de la gráfica. C, en este caso, correspondería a la resistencia al corte del material del talud. Como nosotros dijimos que esta solución aplicaba para materiales que responden en forma no drenada, SC sería igual a la resistencia no drenada S sub U. Y PD sería el peso específico del material, que en este caso, por el hecho de estar saturado y responder en forma no drenada, sería el gamma SAT. Y eso multiplicado por la altura del talud. Entonces, esa sería la definición del factor de seguridad. Ahora, otro elemento que tiene este ábaco es que aparece una serie de curvas que tienen distintas líneas, distintos tipos de líneas. Aparecen unas que se llaman slope circles, que su traducción serían círculos de talud. Toe circles, que serían círculos al pie del talud. Deep circles, que serían círculos profundos. Cada uno de esos tipos de falla de talud están ejemplificados en la parte derecha del ábaco. En la parte superior ustedes ven el slope circle, que es una falla circular que parte del talud hacia el coronamiento. La falla de pie de talud es aquella que parte justo de la base del talud, ¿cierto? Yo estoy ahí marcándolo con un puntito azul. Quizás lo voy a marcar con uno rojo para que se note más. ¿Ya? La falla parte justo de ese punto hacia el coronamiento. Y por último, el deep circle o círculo profundo es aquella falla que parte de la base del talud y que intersecta justo en un punto al estrato más competente que está en la base. Y de ahí se va hacia arriba, hacia la parte superior del talud. Entonces, esas son las características de cada uno de los círculos que se analizan en este ábaco. Entonces, la pregunta entonces es, bueno, ¿por qué hay tantas líneas, cierto? Entonces, hay una línea que es continua, que corresponden a todos aquellos círculos que parten justo en el pie del talud, el toe circle. Vamos a llamar a este pie de talud. Y esa línea continua, ¿cierto? Parte desde
una inclinación de 90 grados y se va, digamos, hacia el sector derecho del gráfico. Y después yo tengo un montón de líneas asociadas a distintos valores de D chico. Esto que estoy encerrando en un cuadrito. D chico, como aparece en la descripción del círculo profundo, es la altura desde la base del talud hasta el material más competente de grande dividido por la altura del talud. Eso quiere decir que si D chico es igual a 0, entonces D grande también es igual a 0. En otras palabras, el suelo competente estaría justo donde empieza el talud, justo en el pie del talud. En el caso extremo en que el D grande es muy, muy grande o no existe o es un depósito de suelo muy profundo, en ese caso el D chico sería infinito. Me parece que lo dije mal. No, está bien, porque es proporcional al D. Ya. Entonces, esas opciones que tiene el Abaco para poder calcular el número de estabilidad. Entonces, ¿cómo se utiliza esto generalmente? Bueno, existen dos formas. La primera que es, si uno conoce la inclinación del talud y conoce sus parámetros geotécnicos, uno entra por el eje X, intersecta la curva asociada a distintos niveles de D, chico, se va hacia la izquierda y encuentra el número de estabilidad que le va a permitir calcular el factor de seguridad. Esa es una forma de utilizar el gráfico. Otra forma de utilizar el gráfico es imponer un factor de seguridad. Si uno conoce los parámetros geotécnicos, puede calcular el número de estabilidad y entrar al gráfico a través del eje Y. Si entra por el eje Y, conoce cuál es el valor de D chico, puede encontrar cuál es el ángulo en el eje X que está asociado a ese número de estabilidad y por lo tanto a ese factor de seguridad. Entonces, existen al menos esas dos formas de utilizar el gráfico. No sé si tienen dudas hasta ahora. Bueno, Orlando tiene una pregunta en el chat y es si el D pequeño siempre es información o se puede deducir siempre. Es una súper buena pregunta porque en realidad cuando estamos en etapas de proyecto, que es donde generalmente se utilizan este tipo de herramientas simplificadas para poder evaluar el factor de seguridad, no siempre se sabe si existe una capa más rígida en profundidad y cuál es la profundidad de esa capa. ¿Ya? Entonces no siempre se conoce ese D. Entonces ahí a lo mejor uno podría, conociendo un poco la geología del sector, podría tener valores extremos de D y ver cuánto cambia el factor de seguridad para esa inclinación. Eso sería, por ejemplo, una forma de poder utilizarlo y que sea útil. Salvo que yo tenga certeza, digamos, de que efectivamente a 5 metros del nivel de terreno hay un suelo más competente, lo podría evaluar con mucho más certeza, pero en general es difícil de estimar a priori si es que hay o no una capa y a qué profundidad. Sí, es una buena pregunta. ¿Ya? Yo, si no tuviera información, pero tuviera algún antecedente geológico que así lo hiciera pensar, quizá iría más que nada por un approach de ver el efecto de la profundidad en el factor de seguridad para cierta inclinación dada. Eso sería como una forma de proceder en tal caso. Muy probablemente si yo tuviera el nivel de información necesario para conocer ese D, también es muy probable que el proyecto tendría suficiente recursos como para hacer análisis un poco más sofisticados que utilizar este ABACUS. Lo que les voy a mostrar a continuación son dos cosas. Bueno, es una, cómo poder utilizar este abaco para algunos casos
generales que a lo mejor puedan ser un poquito más complicados de interpretar y compararlos con resultados del software SlopeW. Vamos a ver esta carta que le acabo de explicar, que es la carta de Taylor para phi igual a 0, asociada a una condición de carga no drenada donde el material se caracteriza con una resistencia S sub U. Y también les voy a mostrar una carta que es una especie de primo hermano de la anterior, que está diseñada para materiales que tienen fricción y tienen cohesión. Tiene las dos componentes de la resistencia al corte. Operan muy similar, entonces si ustedes entienden la carta para phi igual a 0, la otra les va a parecer también muy intuitiva y fácil de utilizar. Así que vamos a partir. Bueno, esta era la carta de Taylor, que ya se la expliqué. Y lo que tenemos acá es un talud cuyas propiedades están en la parte derecha inferior. De partida, su altura es 12 metros, su inclinación es 56,3 grados, su resistencia al corte no drenada es 44 kilopascales y el peso específico saturado es 20 kilonewton-metro cúbico. Entonces lo que ustedes están viendo de partida es una imagen que se obtuvo del software SlopeW, donde yo hice un análisis de estabilidad para este caso. Lo que quiero que noten es que cómo se definen los círculos en este caso. Tanto el tutorial que yo les hice sobre la instalación del software que yo estudio y la clase auxiliar que hizo José ayer, me parece que utilizaron una forma de generación de círculos que es de tipo entrada y salida. Estoy casi completamente seguro, pero podría quizás estar equivocado. Así que si opinan lo contrario, opinan en el chat. Bueno, esta es otra forma de definir círculos que también permite hacerlo el software, que es a través de centros y radios. Entonces, ese montón de puntitos rojos que ustedes ven es un área que se define en el software donde yo impongo los centros de los círculos que quiero evaluar. Entonces, como son muchos círculos que me gustaría evaluar, yo hago una zona relativamente grande, una especie de grilla, donde el software evalúa el factor de seguridad de cada uno de ellos, considerando esos puntos como el centro del círculo. Por otro lado, esta opción también permite definir una familia de radios a evaluar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí ustedes en la figura ven una superficie que está destacada en verde, pero también ven otras superficies que están en gris. ¿Ya? Eso es un ejemplo simplemente de otras superficies que también se evaluaron en este análisis. Entonces, básicamente lo que hace el software es, toma un puntito de esa grilla y evalúa todos los radios que yo le indico que evalúe como superficie de falla potencial. Entonces lo evalúa todo, después se pasa al siguiente punto y es el mismo proceso. Entonces cuando realiza el proceso completo, el software automáticamente entrega aquella superficie que tiene el mínimo factor de seguridad. Ese mínimo factor de seguridad para este caso es 0,99, que es el puntito que aparece señalado ahí marcado con el valor 0,99 y la superficie en verde. Entonces, lo que quiero hacer ahora es con esa misma información, esa misma altura, ese mismo beta, ese sub y gamma, voy a utilizar el abaco de Taylor para poder calcular el factor de seguridad. Entonces vamos a dejar estos valores a la vista y vamos a hacer el proceso completo. Entonces, de partida, lo primero que nos tenemos que fijar es en el ángulo beta, que es 56,3 grados. Eso quiere decir que me voy en el eje X a buscar ese ángulo. Como recuerden, este eje va decreciendo de izquierda a derecha, entonces 56,3 está por acá. ¿Cierto? Y lo que tengo que hacer ahora es ir hacia intersectar alguna de las curvas del ábaco para poder encontrar el número de estabilidad. Entonces fíjense que aquí hay dos opciones. Cuando yo trazo la línea roja hacia arriba, me encuentro con dos curvas. Una curva que es punteada, que corresponde a un slope circle, y otra que es continua, que corresponde a un toe circle.
Entonces, esa línea segmentada de partida que me encuentro corresponde a un D igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que el D chico sea igual a 0? Significa que el D grande es igual a 0. O sea, ese caso correspondería a aquel en el cual yo justo en la interfaz del talud, que la voy a dibujar ahora con línea roja, correspondería a aquel caso en el cual todo esto sería un estrato más rígido. ¿Ya? Sin embargo, yo sé que no existe tal estrato, porque por definición consideré que todo el material del talud y la fundación era el mismo. Por lo tanto, el caso que estoy analizando no corresponde a D chico igual a 0. Entonces lo voy a borrar. Por lo tanto, la única opción que me queda por evaluar es aquella asociada a una superficie de falla que parte justo en el pie del talud. Por eso me voy a intersectar la línea continua y no la otra. ¿Se entiende? Entonces, si yo intersecto esa línea, me voy a el eje Y para poder determinar el número de estabilidad, que en este caso yo definí que era 5,4. Entonces, recuerden, factor de seguridad es el número de estabilidad por S sub U dividido por gamma SAT por H. Mi número de estabilidad entonces que es 5,4 por la resistencia no drenada que es 44 kilopascales, por el gamma SAT que es 20, por la altura que es 12. Eso me va a dar un factor de seguridad de 0,99. Entonces, si se van a la lámina de arriba, van a ver que este análisis que yo hice aquí en forma bien resumida es lo mismo que escribí abajo. Si comparan los factores de seguridad en ambos casos, le dan exactamente los mismos. Entonces, aparentemente, utilizar el método de las dovelas, ¿cierto? Tanto como utilizar el abaco de Taylor, en este caso da exactamente el mismo resultado. Un aspecto que me gustaría resaltar acá es que no sé si se ha tratado, quizás lo trató José ayer, pero lo voy a repetir porque es súper importante. Y es un tema que también se vio para el ejercicio anterior de estabilidad talud. Cuando uno hace un análisis en esfuerzos efectivos, lo voy a anotar aquí como una nota, un análisis en esfuerzos efectivos, eso es equivalente a decir que los parámetros resistentes del suelo son phi distinto de 0, ¿ya? Y cohesión distinta a 0. Puede ser 0, porque hay materiales que no tienen cohesión, pero en el caso general pueden ser distintos de 0. Y usualmente se utiliza el peso específico, el peso específico boyante, ¿ya? Y aquí me gustaría detenerme un poco, porque cuando uno hace análisis en esfuerzos efectivos utilizando el software SlowW, el software solo se da cuenta si está en esa condición de esfuerzo efectivo y calcula automáticamente el gamma boyante. Por lo tanto, para efectos de software, uno puede ingresar el gamma SAT, ¿ya? Si estuviera saturado. ¿Ya? Eso sí, si está saturado. Si no está saturado, ingresa el gamma peso específico de terreno, el cual está asociado a un nivel de humedad dado. Ahora, si el material está seco, obviamente, ingresan el gamma seco, gamma D, cualquiera de esos tres. Entonces, ustedes tienen que discernir cuál es la condición que quieren analizar para poder utilizar el peso específico apropiado. Lo importante es que si está saturado y ustedes van a considerar el efecto del agua, el software solo se da cuenta de esa condición y lo actualiza. Si nos pasamos ahora a los análisis en esfuerzos totales,
En ese caso, lo que uno hace es asumir que el phi es igual a 0 y el C igual a S sub U. Esos son los parámetros que uno utiliza en el software para poder indicar esa condición de resistencia. Y además, dado que estamos trabajando en esfuerzos totales, dado que el material está respondiendo en forma no drenada, es lógico pensar también que está saturado. Por lo tanto, el parámetro que se debe utilizar en ese caso es el gamma SAT. Si el material no estuviera saturado, entonces el análisis de esfuerzos totales perdería su sentido, ¿cierto? En ese caso uno debería pensar entonces, ¿es el análisis de esfuerzos totales que debe utilizar si no está saturado? La respuesta probablemente va a ser que no es necesario y uno hace un análisis de esfuerzo efectivo. Podría darse el caso en que un material podría responder en forma no drenada con un alto grado de saturación. Entonces ahí no necesariamente el peso específico sería el saturado, podría ser uno muy cerca de la saturación. Pero en la mayoría de los casos prácticos lo que uno asume es que está saturado y usa el gamma SAT directamente. Entonces, con esas consideraciones en mente es que uno debe ingresar los parámetros al software. Si tuvieran algún tipo de duda al respecto, en los casos que tienen que analizar en la tarea, que están orientados a que ustedes de alguna manera desarrollen esa sensibilidad o por lo menos se den cuenta de cuál es la condición, por favor pregunten ya sea al auxiliar, a los ayudantes o a mí a través de correo o el foro, porque igual es importante tener más o menos claro esos conceptos desde ya. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo, el cual consiste en un talud. Es muy parecido al caso anterior, con la diferencia de que este talud es un poco más inclinado. Ese es el parámetro que cambia. Entonces tiene la misma altura, tiene la misma resistencia al corte, tiene el mismo peso específico, solo que en lugar de tener una inclinación de 56 grados, ahora tiene una inclinación de 71 grados. Por lo tanto, naturalmente, nosotros sabemos que si un talud se empina más con los mismos parámetros, debería tener un factor de seguridad más bajo. Efectivamente, lo que obtiene el software es que el factor de seguridad está alrededor de 0,89. Entonces va en la dirección correcta. Entonces, si nosotros utilizáramos el ábaco de Taylor para poder determinar el factor de seguridad, lo único que tenemos que hacer es cambiar la inclinación del talud. Nos vamos al valor donde está 71, que es mucho más a la izquierda. ¿Por qué quise poner este ejemplo? Porque fíjense que ahí yo no tengo ambigüedad en qué línea intersectar. Ahí simplemente la única opción que tengo es un círculo al pie del talud. Toe circle. No hay más opciones. Por lo tanto, ahí no tengo que pensar mucho. De hecho, si ustedes se fijan, las opciones desaparecen como a una inclinación de aproximadamente 58 grados. O sea, si yo tengo un talud más inclinado que 58 grados, en general, la única opción que tiene el talud de fallar es a través de un círculo que parte justo del pie del talud. El problema es cuando yo tengo inclinaciones menores, que es casi la mayoría de los casos. Ahí tengo que entrar a pensar qué pasa, cuál es la curva que yo debo intersectar para poder calcular el número de estabilidad. Bueno, para hacerle la historia corta en este caso, como el número de estabilidad que se obtiene a través del gráfico es 4,7, si lo reemplazo voy a obtener un factor de seguridad de 0,86, que es muy parecido al que se obtiene a través de slope W. No son exactamente iguales, son muy parecidos. ¿Por qué las diferencias? Puede haber dos fuentes de diferencia. La primera es que la familia de círculos que yo elegí en el software SlowW puede haber no sido el suficientemente grande para poder evaluar justo ese valor. Entonces ahí sería una diferencia con respecto al software. Y otra es que la misma formulación de Taylor no es lo suficientemente exhaustiva para poder establecer un nivel de precisión mayor en el factor de seguridad, en el número de estabilidad en este caso. Bueno, otro aspecto también es que casi todo esto yo lo hice manualmente, digamos.
estas ecuaciones no están parametrizadas, por lo tanto yo estimo que el valor del número de estabilidad que intersecté es 4,7, pero puede haber sido quizás un poquito más grande. El siguiente ejemplo que ustedes ven ahí es aquel en el cual, además del talud, que tiene las mismas propiedades resistentes que el anterior, un SSU de 44 kilopascales, el mismo peso específico, y la misma altura, tiene una inclinación un poco menor de 33 grados, pero ahora tiene un estrato más competente en su base. Hay una pregunta de Orlando que dice, ¿qué opción es mejor tomar? ¿Entrada, salida o centro de circunferencia? Yo diría que es casi lo mismo, ¿ya? La única consideración que hay que tener en el caso que uno elija este approach de centros y radios es que traten de que siempre el círculo más crítico esté en la mitad del dominio que ustedes están eligiendo. Como en este caso. En este caso el más crítico es el que aparece ahí casi en la mitad del dominio. ¿Por qué les comento esto? Porque a veces uno podría elegir un dominio muy pequeño, muy acotado, y si el factor de seguridad está muy tirado hacia la orilla de ese dominio, quiere decir que es muy probable que haya quedado corto. Entonces, es la única consideración que hay que tener. Hay que generar en lo posible, tratar de que el factor de seguridad esté en el medio de ese dominio. Si no está en el medio del dominio, lo único que uno hace es mover un poco esa región. La mueve simplemente hasta que quede en el centro y asegurarse de que sea el mínimo absoluto y no el mínimo local. Otro aspecto también es asegurarse de que los radios pasen por el talud, porque a veces uno podría definir radios que pasan por fuera del talud y no se pueden evaluar. En ese sentido, esta formulación quizá es un poquito más, requiere un poquito más de cuidado que la de entrada-salida. La de entrada-salida generalmente funciona casi todas las veces. A ver, un problema de entrada-salida podría ser, por ejemplo, lo voy a dibujar acá. No sé, uno impone, por ejemplo, que la entrada esté acá. Puede ser un ejemplo un poco absurdo, digamos. Uno podría decir ya, este yo creo que sea la salida y quiero que qué sé yo, este sea la entrada. ¿Cierto? Con esa configuración que acabo de hacer ahí, fíjense que el círculo más crítico no pasa por esa zona. Entonces lo más probable es que el software identifique como más crítico un círculo que parte por acá, por ejemplo, ¿no? Que llega acá. Y ese seguramente me va a dar un factor de seguridad de 1,3. Entonces yo erróneamente podría decir, mira, el factor de seguridad de 1,3 porque es el más crítico que me dio para mi análisis. El problema es que la zona de entrada y salida yo la puse incorrectamente. En vez de haberla hecho donde están, deberías haberla puesto más cerca del talud, cosa de que me diera ese factor de seguridad de 1,2. Entonces igual hay que tener algunas consideraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si el círculo más crítico parte desde el extremo más izquierdo de la entrada, que sería este valor, entonces yo debería mover un poquito esa zona de entrada, moverla un poco más a la izquierda, para que quede más en el centro. Y lo mismo en el caso izquierdo, en el caso de la salida. Si el círculo más crítico está pegado al borde derecho de la salida, que sería este valor, entonces yo debo mover un poco esa zona sobre el talud, tratando de asegurarme de que el círculo más crítico pase en torno al medio de la zona definida como entrada y salida. Esa es la única consideración que yo les recomiendo tener en estos casos. Ya, entonces, este caso en cuestión lo que asume es que el estrato más resistente que está en la base tiene una resistencia al corte también no drenada, que es un poco mayor que la de la parte superior. ¿Qué tanto mayor? Fíjense que no es tanto más grande.
pero sí lo suficientemente grande para generar una condición en la cual la falla no pasa hacia el estrato inferior, sino que se queda solamente en el estrato superior. De acuerdo a esta figura, el D pequeño, el D grande, perdón, recuerden que H es la altura del talud y D grande es esta distancia, ¿cierto? Es 1,2 metros. Lo cual quiere decir que si calculamos el D chico es 0,1, el valor que está acá. Entonces, si quisiéramos, primero que todo, verificar la falla de... vamos a verlo, vamos a verlo mejor. Entonces la inclinación, recuerden, es 33,7 grados. Si nos vamos al ábaco, la línea roja vertical es la que indica la inclinación de 33,7 grados. Entonces aquí estamos en una zona donde tenemos múltiples opciones para evaluar el factor de seguridad. Y lo que tengo es al menos dos condiciones que yo podría evaluar. La primera de ellas es que se produjera una falla profunda. Esa falla profunda considerada como aquella que intersecta justo en la base del suelo o el material más competente. Considerando un D igual a 0,1, que sería esta línea de acá que estoy marcando en azul. Esa es D igual a 0,1. Entonces, si yo considero esa como la falla más crítica, me va a dar un número de estabilidad del orden de 6,9, 6,8. Cuando yo evalúo eso en la ecuación, que es lo que está en la parte superior izquierda, número de estabilidad 6,8, lo pongo en la ecuación del factor de seguridad, me va a dar un factor de seguridad de 1,25. Ese es el factor de seguridad de ese círculo. La otra alternativa que yo puedo evaluar es una falla justo en el pie del talud. Entonces, si me voy al ábaco e intersecto ahora la línea asociada a una falla que parte desde el pie, que es la línea continua, voy a obtener un número de estabilidad que es un poco menor, 6,4. 6,4, exacto. Si calculo el factor de seguridad con ese valor de número de estabilidad, me va a dar un factor de seguridad de 1,17. ¿Qué es lo que ocurre? Que por la geometría de este talud, el software SlowW, fíjense que genera una superficie de falla más crítica, que curiosamente parte desde el pie del talud y también intersecta el suelo inferior. Es decir, es como una especie de combinación entre los dos mecanismos. Por eso que el factor de seguridad es 1,2, está entre medio. ¿Ya? Entonces, en este caso se produce una especie de ambigüedad en el factor de seguridad, pero si uno quisiera ser un poquito conservador, podría quedarse con la solución más pequeña, el factor de seguridad de 1,17, por ejemplo. Uno generalmente cuando reporta factor de seguridad nunca reporta con dos decimales, siempre lo reporta con uno. Entonces, si uno quisiera ser aún más conservador, podría decir el factor de seguridad de este talud en vez de ser 1,2, es 1,1. Entonces, este es un caso un poquito extraño, diría yo, porque es como una combinación entre una falla que pasa justo por el pie del talud y además intersecta el estrato inferior. El caso siguiente es un talud que es mucho más acostado. Tiene la misma altura, tiene el mismo peso específico, la misma resistencia al corte, pero tiene una inclinación de 33,7 grados y el estrato inferior ahora le dio una resistencia al corte mayor de 80 kilopascales. El análisis en este caso se hizo con entrada y salida, como ustedes pueden ver, y el factor de seguridad mínimo que se obtuvo con el software SlowW es 1,63. Ya, entonces, si nos vamos al abaco de Taylor para tratar de resolverlo a través de esta metodología, la inclinación es 33,7. Parece que no en este caso. Está arriba.
pasa aquí porque este que está resuelto a la derecha, que está abajo, no es exactamente el mismo caso. Y de hecho parece que la geometría es un poco distinta, ¿no? Es 33,7, debe ser menor que eso. Ya, esto lo voy a revisar y si es necesario actualizar la lámina, se lo subo nuevamente. La inclinación parece mucho menos que el caso anterior. No sé si será un efecto óptico, pero no es lo mismo. Ya, vamos a analizar este caso que está acá. Bueno, aquí la única diferencia con el caso anterior es que el ángulo es el mismo. Ahora sí es 33,7, pero el D es mucho mayor, son 12 metros. D grande son 12 metros, lo cual hace que el D pequeño, que es D dividido en H, sea igual a 1. Con el software SlowW el factor de seguridad es 1,06, o sea, sería 1, está justo el límite. Si nos vamos con esa inclinación de 33,7 grados al gráfico, ahora como el D pequeño es igual a 1, entonces yo voy a intersectar esa curva, que sería esta de acá, que estoy marcando en rojo, ¿cierto? El número de estabilidad que se obtiene en ese caso es 5,8. Si lo introduzco en la ecuación, me va a dar que el factor de seguridad es 1,06, muy parecido al 1,059 que se encontró con el software GeoStudio. Y además la información es que el tipo de falla es una falla profunda, ¿cierto? Falla profunda, recuerden, es esta línea segmentadas, pero con segmentos más grandes que la de falla en el talud. Entonces, efectivamente, se tiene la información tanto del factor de seguridad como el hecho de que la falla es una falla profunda. Más de lo mismo, con la diferencia de que este caso que estoy mostrando acá es una inclinación de 90 grados, es un talud, es un corte perfectamente vertical que tiene un factor de seguridad menor que 1, es inestable. Y lo único que quería hacer en este caso era comparar, entrando ahora con el factor de seguridad, cuál es el número de estabilidad que se obtenía. No me voy a detener mucho en eso, ¿ya? Ustedes lo pueden revisar después. Bueno, para ir terminando la clase del día de hoy, dado que me imagino que ya se entiende bastante bien cómo funciona el abaco de Taylor para el caso no drenado, phi igual a 0, c igual a s sub, les voy a mostrar qué es lo que ocurre en el caso del abaco para el caso drenado, donde el material se caracteriza por su cohesión y su ángulo de fricción interna. Este abaco que aparece acá, que fue desarrollado por Taylor en el año 37 y está reportado en el libro de Terzaghi del 96, Terzaghi y otros, funciona exactamente igual que los anteriores, con la diferencia de que ahora lo que se reporta en el eje Y es un factor de estabilidad. Un factor de estabilidad que se denomina NS. NS, entonces lo voy a agrandar aquí, lo escribí en grande, es gamma por HC dividido por C, que en este caso es la cohesión. En el caso anterior, recuerden, C era S sub, en el caso no drenado. Aquí es la cohesión. Y en el eje X también aparece la inclinación del talud, partiendo, o más bien disminuyendo de izquierda a derecha, partiendo desde 90 grados hasta 0. Y cada una de las líneas que aparecen en el abaco corresponden a distintos ángulos de fricción interna. La primera corresponde a un ángulo φ igual a 5 grados y la última a un ángulo φ de 25 grados. Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo. Uno entra con la inclinación del talud, intersecta la curva asociada a su ángulo de fricción interna y encuentra este valor de estabilidad o el factor de estabilidad NS. Lo que no aparece aquí es cómo definir el factor de seguridad. Entonces, el factor de seguridad, bueno, de partida, el
factor de estabilidad NS se define como gamma por HC dividido por C. Entonces, SHC es una especie de altura crítica. Entonces, uno puede despejar HC como NS por C dividido en gamma. Entonces, esa especie de altura crítica, si uno la divide por la altura efectiva, la altura real del talud, H, corresponde al factor de seguridad. Entonces, el factor de seguridad se definiría como, si reemplazo el HC, como NS, el factor de estabilidad, por C dividido en gamma dividido en H. Es la única diferencia, un poquito más engorrosa la definición, pero si uno lo piensa bien, es exactamente lo mismo que en el caso anterior. Bueno, lo que aparece acá es un ejemplo que también lo resolví en SLUW de un material que tiene una cohesión de 44 kilopascales, tiene un ángulo de fricción de 10 grados, que es muy bajito. Tiene una altura al talud de 12 metros, un peso específico de 20 kilonewton metro cúbico y una inclinación de 31 grados. Entonces, cuando uno resuelve ese problema con SLUW, le da un factor de seguridad de 1,68. Si uno utiliza el abaco de Taylor, vamos a hacerlo. Entonces 31 grados la inclinación. El ángulo de fricción interna es 10 grados. ¿Qué es lo que ocurre? Que para esa inclinación de talud y para ese ángulo de fricción interna de 10 grados nos salimos del gráfico. Entonces, ¿qué quería mostrarles con esto? Que cuando tenemos condiciones que más bien este gráfico está hecho para condiciones un poquito más desfavorables que las que uno podría tener en la práctica. O sea, yo aquí puse un talud súper tendido, donde efectivamente el factor de seguridad es súper grande, 1,6. Este gráfico nos dice que la estabilidad es mucho más grande, o sea, uno tendría que extrapolar incluso aquí hasta eventualmente encontrar la curva asociada a ese ángulo de fricción interna. Esto, qué sé yo, sería como un 14 más o menos. Entonces, el problema de este gráfico en general es que solamente se puede usar para condiciones que son relativamente inestables. Entonces, en los casos en que uno tiene 6 phi, es mejor ir directamente a un análisis con, eh, con GeoStudio, ¿ya? Si no, a priori uno obtendría valores, uno podría evaluar los factores de seguridad. Fíjense que si uno tiene una inclinación de 30 grados de un talud, la única forma de evaluar el número de estabilidad sería teniendo ángulos de fricción interna muy chiquititos, ¿cierto? Entre 5 y 8, qué sé yo. Suponiendo que yo puedo interpolar entre medio de estas dos curvas en phi igual a 5 y phi igual a 10. Esos ángulos de fricción interna son excesivamente bajos. Tiene más sentido utilizar este gráfico, por ejemplo, cuando tengo ya inclinaciones sobre 60 grados. O sea, estoy en este rango de acá. Ahí recién tengo ángulos de fricción que son más creíbles, pues 20, 25, así todo igual son bajos para materiales granulares gruesos. Entonces, este gráfico está pensado de partida para condiciones un poquito más desfavorables en términos de inclinación, es decir, ángulos más inclinados, y también para materiales que tienen ángulos de fricción bajos. En caso que ustedes tuvieran materiales más parecidos a que sea, arenas que tienen ángulos de fricción más grandes, este gráfico no les va a servir mucho. No sé si quedan dudas al respecto. Bueno, entonces voy a darle una mirada a esta presentación. Voy a ese ejemplo que no tenía solución.
o bien le hago una solución o lo elimino de la presentación. Les voy a subir también el video. Y de acuerdo a esto, recuerden que la próxima semana es de vacaciones y la subsiguiente tendríamos el ejercicio 6, para el cual entraría ya el método de Taylor y podría haber algo de talud infinito, que es del día martes. Ahí tengo que ver porque no sé si alcancen a revisar bien esa materia. Consuelo tiene una pregunta, le voy a dar la palabra a Consuelo. Hola Consuelo, buenos días. Sí, profe, hola, era sobre la materia del Uy, te ejercicio. escucho súper despacio, dame un segundo. Ahí sí, cuéntame. Era sobre la materia del ejercicio. Ya. Sí, el caso del talud infinito lo vamos a haber visto el día anterior recién. No creo que lo pregunte, ya, porque si no van a tener muy poco tiempo para estudiar, sinceramente. Eh, Así que yo creo y- que les voy a preguntar hasta esta parte de Taylor solamente. ¿Ya? pero, profe, ¿va a ser algo más como de seguir como calculando cosas o más teórico? Va a ser una combinación de las dos. Una pregunta probablemente teórica y una pregunta de cálculo. Pero van a ser cosas naturalmente simples que ustedes van a poder resolver en un tiempo acotado, una hora. Va a estar diseñado para Ya, eso. perfecto. Entendiendo que la parte de cálculo más exhaustiva ustedes la van a tener que hacer en la tarea. ¿Ya? Mi intención en un principio era tratar de evaluar esta luz de infinito, pero digamos tampoco es tan crítico si es que no lo vemos en el ejercicio. Solo Taylor, hasta la clase de hoy día, diría yo. Entonces consideren todo lo que vimos hoy como lo que va a ser evaluado en el ejercicio. No tienen que usar software. A veces, depende, no lo he diseñado todavía, pero a veces se les da, por ejemplo, una superficie de falla, se les da una tablita con algunos valores, ustedes tienen que completar otros y evaluar factores de seguridad. Es como un ejemplo casi que prehecho que solamente ustedes tienen que llenar algunas casillas, por ejemplo, utilizando el método de Bishop o el método de Felenius. No va a haber, es que no tenemos tiempo para hacer auxiliar antes de... Así que consideren la clase de ayer, que en parte, digamos, considera el método de las duelas, lo que vimos hoy día también como parte de ejercicio. Como ustedes ven, esto no es tan complicado. Lo que sí les pediría revisar la parte conceptual quizás. Traten de revisarlo. No les digo que lo lean en profundidad, que por lo menos ojeen un poco el material complementario que les subí, para que tengan una noción de un poco más de detalle, ¿no? Como siempre, estas clases son bastante cortas. Por la contingencia no se puede ahondar mucho en los temas, pero está la información disponible para que ustedes lo puedan hacer. De todas maneras, los ejercicios están pensados para que duren una hora, tampoco les voy a hacer preguntas así muy largas al respecto. ¿Ya? No sé si alguien más tiene dudas. Bueno, si tuvieran, a ver, aquí, ¿quién más tiene? Consuelo nuevamente. Aló, Consuelo. No te puedo. No, profe, no saqué la mano. Ah, ya, perfecto. Eh, Ahí sí. bueno, si tuvieran dudas también me pueden escribir. Voy a tratar de responderle tan pronto como pueda. Orlando tiene una pregunta. Hola Orlando, buenos días, cuéntame. Hola, profe. Solo comentarle que nosotros nada más hemos visto en el auxiliar de ayer y con lo que hemos visto con ustedes solución, pero aplicado siempre al programa. Y Ujú, entendí que va a haber una parte del ejercicio que quizás va a tener que desarrollar en cálculo, ujú. pero aplicando otros métodos. Y eso no lo hemos visto del todo, me Ah, parece. no, o sea, no les voy a preguntar métodos que no les he pasado. Son, lo que yo les mencionaba es que van a haber aspectos teóricos que se van a preguntar. Seguramente, muy seguramente, una pregunta de Taylor.
Y de los métodos de las dovelas, lo que a veces se les pasa es, por ejemplo, a ver, no sé, un talud, por ejemplo, no sé, un talud simple. Es un ejemplo nomás lo que les voy a escribir acá, para que ustedes tengan una noción de lo que a veces se pregunta. Como no lo he hecho, no les puedo decir si les voy a preguntar exactamente esto. ¿No? Imagínense que se les da esa superficie discretizada de forma muy simple, por ejemplo, así. ¿Ya? Entonces esta es la dovela 1, 2, 3, 4, 5. 5 dovelas, un problema. Y lo que a veces se les entrega es una tablita con las características de cada una de las dovelas. ¿Cierto? Que era, no sé, pues, el peso, la inclinación al... ¿qué escribí ahí? Cualquier cosa. El peso, la inclinación, etcétera. Y ustedes tienen que completar otros parámetros y calcular finalmente el factor de seguridad. Cosas así. Pero son problemas mucho más simples que utilizar un software porque no hay tiempo para resolver cosas más complejas. Simplemente para que ustedes, para saber si entendieron los conceptos de las definiciones de las metodologías. Entonces no es necesario, no tienen que usar software. Todo lo van a poder calcular manualmente o a lo sumo si quieren utilizar Excel como algunos lo hacen para hacer su entrega, digamos, lo pueden hacer, pero si lo quieren hacer con calculadora también lo pueden hacer. A eso me refiero. Y obviamente no se les va a preguntar nada que no hayamos visto en clase. ¿Queda claro? Ya. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos la clase hasta acá. Les deseo unas muy buenas vacaciones. Ojalá que puedan descansar, ponerse al día en todos los aspectos de su vida quizás, que no solamente están relacionados con la parte académica. Y ya nos vemos de vuelta de vacaciones en un par de semanas más. Que estén súper bien. Adiós.